Shabbat Shalom, amigos, una vez más, bienvenidos a este espacio sagrado. El día de hoy estamos retomando nuestra capacitación, que ya lo dejamos de llamar el seminario porque, bueno, esto se alargó, nos extendimos en más temas, realmente es un tema familiar, por eso le hemos cambiado el nombre, ya no es el Seminario de la Mujer de Elohim en el Mundo Contemporáneo, sino que es un módulo que se llama módulo módulo de la familia, edificando tu casa sobre la roca, o sea, sobre la Torá, sobre el Mesías, sobre la palabra. Y como ustedes han visto, hemos estado tocando cada uno de los roles, tanto del varón como de la mujer. Hemos hablado acerca incluso del matrimonio. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con eso. Pero cuando hay un divorcio, también vamos a hablar del tema de los hijos y todo lo que habíamos, en algún momento les había dicho que se iba a hablar. Bueno, vamos a continuar con esas enseñanzas. El día de hoy vamos a retomar donde habíamos dejado. Lo último que vimos fue el tema acerca de la elección de pareja. Vimos como 4 secciones de qué nos enseña la palabra, de por qué no debemos unirnos en yugo desigual, entendiendo lo que significa todo ello. Y luego pasamos a ver unos aspectos desde el punto de vista psicológicos a tener en cuenta a la hora de esa elección de pareja, que se supone que todos en algún momento lleguemos a ese punto, ¿no? De pronto formar un hogar y una familia en un matrimonio que es algo sagrado, un pacto sagrado. Así que para retomar donde hemos quedado, voy a invitar a mi compañera Daniela. Adriana ha estado un poquito quebrantada de salud, no nos está acompañando en la presencialidad, pero ella está ahí conectada con nosotros y bueno, en cualquier momento también puede intervenir, a dar sus opiniones y sus comentarios que siempre nos hacen falta. Así que bueno, Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Y retomemos el tema que habíamos dejado. Bueno, Shabbat Shalom a todos, a los que nos están viendo desde la virtualidad, los que se van a conectar más adelante también bienvenidos. Como lo estaba explicando ahora Javier, de acuerdo a todo el tema que hemos venido estudiando, se modificó el nombre a un nombre que va enfocado finalmente a todos los temas que hemos visto. Si bien el tema principal era la mujer, pues la mujer dentro de la palabra, sabemos que el primer ministerio es su casa, su hogar. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la elección de pareja, que era lo que estábamos viendo. Veíamos como un proceso que nos exponía el psicólogo Joan Garriga, y el cual fue modificado, realizó unas modificaciones que tenía que ver con tema de identidad. Recordemos que la identidad es quién soy en el Mesías, para qué, cuál es el propósito aún que tengo en la vida o en este mundo. Veamos la etapa de enamoramiento, la etapa de elección, unos procesos psicológicos que hablábamos, que era el tema del autosabotaje y la ley del espejo, el tema del compromiso y la entrega. Quería comentarles que esta semana estuve con unas parejas en la Torá, unas parejas, unos matrimonios de creyentes, y fue muy interesante porque estábamos hablando un poco sobre el tema de crianza, que es uno de los temas que viene más adelante. Pero comenzamos a hablar un poco también de este tema, de la elección de pareja. Me decía Daniela, mira, yo le voy a decir algo. ¿Qué pasa? A veces nosotras tendemos a tener un ideal de prototipo. ¿Está mal? No. Pero a veces ese prototipo lo idealizamos, para que me hagan entender. Buscamos un príncipe azul creyente. Entonces, el que más sepa de la palabra,
o si yo soy del Ministerio de Canto, el que cante mejor, el que... Cuando realmente eso no se trata. Cuando entramos a mirar cómo se empezó a construir ese matrimonio, me llamó la atención de que ese matrimonio no era perfecto. O sea, siempre había uno que creía más que el otro y siempre había uno como que decía, ay, sí, o sea, esto en la vida real puede generar también ciertas modificaciones. Y cuando ellos empezaban a comentarme, cuando empezábamos a hablar, aún más adelante me decía, y me llamó eso mucho la curiosidad, porque me hablaba él, el esposo, me decía, venga, es que cuando ella quedó embarazada, ella no me quería ver, yo no sabía qué hacer, me sé que fuera. Y yo escuchaba eso y yo decía, madre, realmente uno tiene que estar consciente de que la persona que uno escoja la va a acompañar en todos esos procesos que uno como que a veces no los tiene en cuenta. O sea, es importante que en el tema de la elección de pareja también veamos ese amor sacrificial de la otra persona hacia mí. Cuando hablo de un amor sacrificial, hablo de que si yo tengo un proyecto, si esa persona se involucra, si yo estoy mal, esa persona se involucra, si está conmigo en las buenas y en las malas. Porque esas cualidades y esas virtudes, más adelante dentro del matrimonio, van a pesar aún más que cualquier otra cosa física o aún intelectual que uno pudiese creer y que uno pudiese ser más importante. Y ahí quisiera decir algo que dice en la palabra es, no miremos apariencia, sino que veamos corazón. Ver ese carácter de esa persona, ¿no? Ver la facilidad en que esa persona también se puede adaptar a ciertas situaciones difíciles, complejas. Y cuidémonos de buscar un modelo, un prototipo ideal, ¿no? Para tenerlo ahí en cuenta. Pregunten que si hay ruido, si hay algún problema con el ¿no? ¿Todos escuchan ruido? Bueno, sigamos porque no, pero aparentemente no, todo está bien. Bueno. Había algo que Javier estaba explicando cuando hablaba del tema del yugo desigual, que hacía referencia en todo el tema del pueblo de Egipto. Y Javier dijo algo muy interesante, dijo, el pueblo de Egipto nos representa. Cuando Javier empezó a decir eso, yo dije, bueno, y si eso lo llevamos a la práctica, o si eso se lleva a la práctica en la elección de pareja, el pueblo de Israel, sí me equivoqué, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Exacto. Aclaremos. Sí, perdón, por eso somos tres y no. Dime, exactamente. Yo digo, bueno, todas nuestras exparejas, de una u otra manera, el Eterno nos sacó de ahí. ¿Para qué? Pues para algo tendríamos que aprender. Algo tenemos que aprender. Por eso traigo esta es una reflexión que vamos a complementar un poco con lo que vamos a ver más adelante. Dice, si ya Elohim te ha sacado del Egipto donde estabas, en el cual se encontraban tus exparejas y te ha llamado a una nueva vida, dejando el pasado atrás, ¿qué debo hacer con los errores cometidos por el desconocimiento de la Torah? Esto, yo sé que pueden salir miles de preguntas, de dudas, porque ya me ha pasado. Ya he tocado con varias personas que dicen, no, pero venga, si esta persona vuelve y cambia. O sea, la única intención de traerlo aquí es simplemente generar una reflexión y mirar qué pautas o qué conductos de pronto yo estoy tomando de manera inconsciente en la elección de pareja. Por ejemplo,
¿Qué pasa cuando una persona se ha casado 4 veces y dice que no funciona? ¿No? Por ejemplo, la persona muy seguramente es la que no funciona. ¿Sí? Exacto. El problema mayor y realmente el problema es que esa persona ha tenido que tener o ha elegido de pronto un modelo, un prototipo de conducta o de modelo que está buscando. ¿Sí? Y ha generado obviamente problemas, dificultades, y lo ideal es que esa persona entre en un proceso de autoconocimiento, un proceso psicoterapéutico para darse cuenta de, o claramente pedirle al Eterno que le muestre también cuáles son esas conductas que está repitiendo. Veamos también nuestras historias de relaciones amorosas, por ejemplo. Recordemos que este tema son para personas que no han conocido, o sea, venimos de un momento de no conocíamos el Torah, entonces ya tenemos un pasado, ya hay unas exparejas, se me olvidó decirlo, pero en el video anterior lo dijimos. Ese es un tema que por lo menos se espera que un joven, este tema claramente no lo vaya a ver. ¿Por qué? Porque ya sabe que una elección de pareja, o sea, vas a ver escoger. O sea, todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo de toda esta capacitación es, digamos, lo que se debe hacer. Pero ya aterrizando eso a la realidad, pues muchas personas han conocido de la Torá después de haber hecho y cometido una cantidad de errores, de haber tenido exparejas, exnovios, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo ideal es que un joven que está conociendo la Torá y todo desde joven, pues no llegue a este punto. Ya no llegue a este punto que tenga que pasar de hablar de exparejas y no sé qué, no. No debe llegar a ese punto, sino hacer lo que la palabra dice. Digamos que este espacio que estamos abriendo aquí es porque la realidad es que todos estamos conociendo de la palabra y muchos vienen, pues vienen del paganismo, o sea, donde no había Torá, no habían leyes, se hacía lo que bien parecía, lo que el mundo dictamina, entonces se viene arrastrando un poco de errores, confusiones y sufrimientos y demás. Y la idea es, pues, de pronto generar este espacio que estamos hablando hoy aquí, como tratando de arrojar un poco de luz a esas personas que vienen arrastrando una cantidad de problemáticas o que no han podido vivir el mundo ideal de lo que veníamos hablando. Porque eso sería, digamos, al objetivo que habría que llegar, y por eso levantar una nueva generación. Por eso hablábamos en el tema de la elección de pareja, el propósito es levantar una simiente santa. Sí, un pueblo santo, seguir levantando el pueblo santo. ¿Para qué? Para traer esperanza al mundo, un mundo que está en tinieblas. Entonces, por eso el Eterno nos manda que no debemos unirnos en yugo desigual, pero bueno, ya hay mucha gente que ya ha tenido hijos, los tiene grandes, nunca le enseñó la palabra, ahorita apenas están conociendo. Muchas de estas cuestiones que son la realidad que estamos viviendo porque no nacimos en Torá ni conocíamos nada de estas cosas. Entonces, por eso el día de hoy estamos tocando este punto, porque sabemos que, bueno, sí, eso es lo ideal, pero muchos estarán preguntando, yo que ya tuve 2 divorcios, tengo 2 hijos, uno tiene 10 años y otro tiene 20 o 15, bueno, todas esas cuestiones es lo que estamos tratando de arrojar un poquito de luz el día de hoy. Exacto. Y algo que también es muy interesante con este tema específicamente es que en la elección de parejas muchas veces decimos no, no funcionó porque la otra persona no hizo lo que tenía que hacer. La otra persona, aquí es una invitación, venga, ¿cuál es su responsabilidad dentro de esas relaciones que no funcionaron? Porque cuando yo me doy cuenta de eso, pues voy a empezar a cambiar y a modificarme, ¿sí? Prepararme precisamente para esa otra persona. Por ejemplo, ¿cuántas parejas has tenido? Y de esas parejas que hemos tenido, ¿cuántas nos hemos enamorado? A veces uno escucha con las amigas,
ay no, hoy conocí el amor de mi vida. Y a la semana, hoy conocí el amor de mi vida. ¿Y qué pasó? No, la otra persona no. ¿Sí? O sea, ojo con eso, realmente. Ya vimos que era el tema del amor y demás. ¿Cuánto tiempo has durado con tu pareja? ¿Cuál es el tiempo más largo? ¿Cuál es el tiempo más corto? Relaciones inestables, 1 o 2 meses. Estuviste con una pero tenías a otras, a otros. O sea, lo que podemos ir viendo es que en ese tiempo que no me conocía la palabra ni nada, pues lo que se hizo fue una seguidilla de errores. Y por eso tal vez ahorita hay frustración o digamos que no ha sido lo ideal, lo esperado, y hay muchas cosas que no tienen explicación o digamos que el mundo y la sociedad no te enseña a ser, te enseña qué es un hombre, qué es una mujer, qué es un matrimonio, cuáles son los roles, nada de eso te enseña. Cómo criar los hijos. Entonces cuando te enfrentas a todas las situaciones no sabes qué hacer. Y por eso muchas veces actúas simplemente a partir de meras emociones. Y por eso hay tantos errores y frustraciones. Con todo esto que hemos visto, eh, creo que hemos dado herramientas y la palabra sí enseña. La Torah bendita del Creador sí nos enseña todos estos roles, todas estas funciones, darle honor a la mujer, respetar al varón, todas estas cosas que son necesarias para un buen desarrollo de la familia. Así que bueno, ahí como que para mostrar eso. Sí, y precisamente lo que estaba hablando Javier es lo que tiene que ver con precisamente el sacarnos, o la simbología o la razón que debe ser de sacarnos del Egipto y llevarnos al desierto. ¿Para qué Elohim saca a su pueblo de ahí? Para enseñarles y mostrarles también, y les da la Torah, les empieza a dar las instrucciones para empezarles a ir ellos tras esa tierra prometida, ¿sí? Bajo ese propósito. Y es lo mismo que hace con nosotros. O sea, Elohim nos saca de esas exparejas. Nosotros estamos en el desierto. Para las personas, obviamente, que estamos solteras, estamos en el desierto. Estamos aprendiendo su instrucción, desaprendiendo y aprendiendo para cuando lleguemos al momento de la tierra prometida, que es simbología, estoy hablando paralelo, con el matrimonio. Ahí ya empiezo. Todo lo que yo aprendí en el desierto, tengo que ponerlo en práctica en esa tierra prometida. Y había una reflexión donde dicen, todos tienen el mismo, esas exparejas, ahí no se alcanzan a ver un poco, pero por ejemplo la chica está pensando en sus exparejas y todos tienen un color de ojos claros, ¿sí? O sea, estamos hablando de un prototipo físico, que sea bueno, que sea malo. La idea es que podamos analizar cuál es ese prototipo que estamos buscando en esas exparejas. Ay, no, Daniela, yo definitivamente en ninguna encuentro prototipo. O sea, totalmente diferentes. Aún más interesante, porque si el proceso de elección de pareja tiene que ver con el tema de la búsqueda de quién me complementa, y si en esa búsqueda yo busco personas de absolutamente todo estilo, ¿qué significa? Que muy posiblemente, porque esto no es una, pero muy posiblemente esa persona aún no tiene claro para dónde va. Entonces, ese que es el primer punto que veíamos en el proceso, el tema de identidad. Entonces, esa es como la reflexión que queríamos dejarles, el ejercicio que también se quería dejar en este tema. Ok, bueno, vamos a continuar. El día de hoy, pues, bueno, hemos venido hablando a lo largo de todas estas enseñanzas pues, básicamente se ha hablado del rol del hombre y la mujer dentro del matrimonio. ¿Sí? El matrimonio, que como vimos también en el tema de la elección de pareja,
cuando estuvimos viendo la historia en las escrituras, los padres en muchas ocasiones se encargaban de escoger la esposa de sus hijos. Y en algunos casos hacían negociaciones con la familia y de la novia, y se daba una dote, se le daba una dote el novio tenía que darle una dote a la familia de la novia. No, no es que estuviera comprando la novia, sino que esa dote representaba, a ver, en el antiguo cercano oriente, en esos tiempos, en esas culturas, la mujer estaba representada bien sea por el que se hacía cargo de la mujer, era el padre de familia, o ya después pasaba a ser su esposo, que era el proveedor, el sustentador. Recuerden que en esos tiempos no eran como los tiempos de ahora, ¿no? No hay la tecnología, ni el avance científico, ni las artes, ni las ciencias, ni los trabajos que hay ahora, ni la parte de salubridad está como ahora, o sea, en la antigüedad, pues, y mucho más en ese contexto oriental. La familia, y bueno, siempre ha sido, lo que pasa es que ahorita se ha ido, de alguna manera lo han querido subestimar y destruir, que es la familia, ¿no? El matrimonio, dice la palabra que sea vuestro matrimonio honorable y el lecho sin mancilla. Vemos que cuando el Creador hizo al Adán y Eva, dice que eran un ejat. Sí, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán uno. Y lo primero que hace el Creador les dice, multiplíquense y sean fructíferos. O sea, uno de los propósitos del matrimonio era pues tener hijos. Y ya hemos visto que con el tema del creador del pueblo Kadosh, la idea, claro, es multiplicarse para que esa simiente santa siga estando aquí en la tierra y cumpla con el propósito, que también es ayudar, precisamente ser luz a las naciones que están en tinieblas. Entonces, el tema de tener hijos en la antigüedad era algo muy, muy importante. Por eso, en algunas historias vemos como cuando una mujer era estéril, pues estaba en una situación muy compleja. Y por eso muchas veces en las costumbres que eran en esa época, le daban a su sierva, a su criada, a su esposo para que le diera prole. Y esos hijos eran como si fueran hijos de la ama. Era algo que se veía en esa época. Pero vemos también que después de la caída, o sea, si bien el Creador dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su mujer y se irá a su mujer y será una sola carne, en este caso Adán y Eva, un hombre y una mujer, eran uno, no era un hombre con muchas esposas, sino un hombre con una mujer. Y de ahí, pues, la descendencia, tener hijos. Y en esos tiempos, por eso lo que estaba citando ahorita, tener hijos era muy importante, no habían, pues, se tenían muchos hijos, entonces, pues, la mujer en ese momento, pues, no, digamos que no teníamos la ciencia de ahora, entonces constantemente si tenía muchos hijos, pues, estaba en situaciones de convalecencia, cuando le venía la nidad o el periodo, pues son tiempos donde se siente maluca, no habían de pronto las pastas que hay ahora, bueno, una cantidad de cosas que hacían que la situación fuera distinta de lo que de pronto tenemos hoy en día. Y el hombre se hacía cargo, era el proveedor y se hacía cargo de todo lo de la casa. Por eso la mujer pasaba a estar bajo la cobertura de ese varón. Pero las mujeres también trabajaban, como lo estuvimos viendo, la mujer sabia edificar su hogar y ayudaba a su padre en muchas cuestiones, con el tema del ganado y también con el tema de la agricultura, ella ayudaba. Entonces, digamos que ella también trabajaba y representaba ¿cómo lo decimos? Dividendos, o sea, ingresos para la familia. Entonces, el tema de dar la dote, ahí volvimos al tema de la dote, el tema del novio dar la dote a la familia, al padre, era pues porque él se iba a llevar a la hija y esa hija iba a dejar de trabajar y producir en la casa del padre. Entonces, más que comprarla,
era como llenar, tratar de compensar eso que la futura esposa iba a dejar de hacer en el hogar de su padre y que ahorita iba a representar una ayuda al esposo a generar ingresos y a trabajar y todo lo demás. De esa dote también se le daban, el padre tenía que darle también parte a la novia, porque pues finalmente ella era la que se estaba dando, era porque ella era la que trabajaba y producía. Y muchas veces los padres, si tenían los medios, pues también le daban a la novia un regalo para que se fuera con su esposo, muchas veces siervas o siervos, y bueno, y regalos, diferentes regalos. Hacían lo que se llamaba, lo que vemos aquí en la imagen, lo que se llama la ketubá, que es el contrato matrimonial, que es el desposorio, donde el hombre se compromete a cumplir con ciertas cosas y la mujer también se compromete. Y parte del compromiso, de los compromisos, obviamente el hombre dar sustento, o sea, debía sostener a su mujer material y económicamente, cumplir con su deber conyugal, darle hijos y sustentarla en todo lo necesario. La mujer también se comprometía con el varón y por eso muchas veces se le daba como en ese periodo de ketubá, que era el desposorio, y ya en la consumación del matrimonio, en las bodas, ya era cuando se consumaba el matrimonio, cuando ya tenían la relación sexual. Pero del desposorio allá al casamiento como tal, a las bodas, podía pasar un año. El varón se iba a preparar un lugar, la morada, para llevar a su esposa. Y la esposa en ese periodo se preparaba para toda la labor que tenía que hacer en su casa. ¿Sí? En la antigüedad el hombre, si bien pues como lo hemos visto que en la autoridad delegada era la cabeza del hogar, básicamente el hombre tenía más un rol a nivel comunitario de dirigente y la mujer era más dirigente en su casa. O sea, si bien el varón era la cabeza, la mujer prácticamente era la que gobernaba en el hogar, porque era la que mantenía ahí con los hijos y es la que hace que el hogar funcione como lo es hasta el día de hoy. Cuando la mujer cumple su rol, todo gira alrededor de la mujer y de la mamá. Entonces son dos roles diferentes y cada uno debe cumplirlo. Entonces, cuando el hombre se iba en ese periodo que podía ser un año o hasta 2 años, la mujer se preparaba. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de María y Joseph, o Miriam y Joseph, José y María. Ella ya estaba desposada, o sea, ya habían firmado la ketubá y ya en este contexto, ya usted al firmar la ketubá, ya usted estaba casado. Si usted en ese periodo llegaba a engañar o a tener relaciones con otra persona, usted estaba en adulterio. Pues en ese proceso usted ni siquiera se había acostado con que era su esposo ya legalmente. Y eso fue lo que pasó con Miriam, con María, que firmó la ketubá con José. José se fue a preparar el lugar, ella estaba con una institutriz, la que es institutriz, bueno, no me recuerdo si se llama, si dice así, pero una persona que la estaba capacitando a ella para que pudiera servir a su esposo en el hogar y todas estas cuestiones, y en ese periodo es donde ella resulta embarazada. Y pues obviamente José no la había tocado siquiera. Entonces por eso él pensaba dejarla secretamente. Y dice que por eso se le aparecieron ángeles y le dijeron, no temas tomar a María por tu esposa, porque lo que en ella hay del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo es. Y entonces por eso él accedió a casarse con ella. Y entonces pues luego ella tuvo al Yeshua, al Mesías, y después ¿qué pasó? Pues tuvo relaciones con su esposa y tuvieron hijos, porque en esa cultura, en la cultura hebrea, en las culturas del antiguo cercano oriente, pues tener hijos es bendición. Por eso vemos en muchas historias de que las mujeres se sentían mal y oraban, clamaban, ayunaban para que les dieran hijos. Entonces el tener muchos hijos era algo bueno, no como de pronto ahorita en estos contextos occidentales que tenemos nosotros, que vemos que la gente no quiere tener hijos. Y vemos, de pronto estamos viendo un aumento acelerado de los islamistas, mientras que la cultura islámica se está dispersando por todo el mundo y a donde llega quieren tener 8,
y 9 hijos. Los occidentales, que normalmente son culturas, entre comillas, judío-cristianas, no quieren tener hijos, quieren tener un hijo sin mucho, o un perrito y un gatito. Y pues digo cultura judio-cristiana y hago así entre comillas porque todas estas naciones son culturas judio-cristianas. Que viven la Torá, no. Pero pues digamos que de ahí vienen. Y obviamente pues sabemos que no lo están viviendo y que están más bien en un paganismo, pero finalmente ya vemos en Europa cómo la comunidad islámica está creciendo aceleradamente y la cultura occidental se está acabando. Están disminuyendo. Mientras unos tienen 8 hijos, el otro tiene 1 o nada, o tiene un perro. Entonces, eso es lo que está pasando. Bueno, eso es lo que pasaba ahí, se le daba una dote, la que tuvo, y luego venían las bodas. En el contexto hebreo, tener una relación sexual, prácticamente eso era ¿qué? Sellar el pacto. En la antigüedad los pactos se hacían se sellaban con sangre, y pues cuando se unía un hombre virgen con una mujer virgen, pues ¿qué iba a pasar? Iba a salir sangre. ¿Sangre de qué? Sangre de pacto. Y ahí es cuando se consuma el matrimonio. O sea que cuando vemos esto, desde este punto de vista, nos damos cuenta de que muchas personas, ¿cuántas veces se han casado? Pues eso no es para que me lo respondan a mí, es para que usted piense en su pasado, todos los errores que cometieron por el desconocimiento de la Torá. Pero ya después de hablar por encimita ahí, por encimita del matrimonio, vamos a hablar ahora acerca del divorcio. ¿Y por qué acerca del divorcio? Porque como lo estábamos viendo, muchos apenas están conociendo ahora al Creador y ya digamos que pueden haber tenido, se han divorciado, vuelto a casar con otra persona. Bueno, han pasado muchas cosas que desafortunadamente por desconocimiento de los principios del Creador y las instrucciones del Creador, se siguen cometiendo errores. Entonces la idea es precisamente empezar a conocer esas instrucciones, que es lo que nos enseña la Escritura, para no caer en eso, sino que empezar de verdad a actuar como Dios nos demanda, que somos una simiente y somos el pueblo santo. Y esa santidad tiene que ver con guardar los mandamientos. El otro día escuchaba a alguien que decía que Dios no nos ha mandado a ser felices, sino que Él nos mandó a ser ¿qué? Kadosh, santos. Y en medio de esa santidad encontrar la felicidad en la santidad. Porque ahorita la gente está loca por ser feliz, pero la felicidad es nadando y deleitándose en lo contrario a la santidad, que es el pecado. Y la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Creador. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta ahí. El divorcio. Metiéndonos ahí en este tema del divorcio, la pregunta sería, aterrizándolo, o bueno, no, antes de hacer la pregunta, más bien, quería recordaros, así como español, quería recordaros parte de la temática, obviamente, pues no lo vamos a ver, simplemente lo vamos a leer, parte de lo que vimos, que está aquí sintetizado en estos dos pies, ¿cómo se llama? Separadores de página que en algún momento entregaron los que están acá presencial, se les entregó estos separadores de página que tenían que ver con los temas desarrollados. La autoridad delegada, uno fue este azulito para el varón y el de las mujeres, la mujer virtuosa. El tema de la autoridad delegada, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el tema de la mujer, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Lo entregamos ahí en esas fechas. Y quería que recordáramos esto, en el caso de los varones, que al lado izquierdo. ¿Y por qué quiero citar eso? No simplemente por volver a hablar lo mismo, no, sino porque la pregunta que vamos a hacer ahora, que voy a plantear ahora y que vamos a ver la realidad con datos estadísticos y todo,
nos va a mostrar que el no conocer la palabra del Creador lleva a muchos sufrimientos, a muchos, ¿cómo se dice? Muchos errores, confusión, muerte, ¿sí? Cuando hacemos lo contrario a la Torá, eso trae muerte, y muerte no es solamente que me morí, sino muerte emocional, enfermedad, problemas emocionales, psicológicos, bueno, familias disfuncionales, lo que eso acarrea, familias disfuncionales con hijos que crecen con ciertas problemáticas. Entonces, todo eso, por eso quiero aquí como refrescar un poquito lo que vimos y luego poder contrastar la información y darnos cuenta de manera palpable cómo la palabra sí trae orden, y esto lo vimos al comienzo de los estudios. La palabra del Creador, la instrucción, la Torá trae orden en medio del caos, en medio de un mundo en caos. Entonces, hablábamos de los hombres, de que el hombre era ¿qué? Como cabeza de esa autoridad delegada. La cabeza era Elohim, el Mashiach, luego el varón, luego la mujer. Y vimos cómo el Mesías era el ejemplo, el modelo a seguir tanto como autoridad como de sujeción a la autoridad. Y lo primero es que el varón debía ser obediente al padre, manso y humilde, que da su vida, en este caso, dentro del contexto del matrimonio, da su vida por su familia, por su esposa. Varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. O sea, era alguien que su objetivo principal es ser luz y cada vez ir trabajando su carácter para parecerse más al Mesías. Una persona que adora ¿a quién? Que lo principal, lo número uno, el amor más grande está al Creador. Adora, provee, es una persona que trabaja, que como lo vimos ahorita, está encargado de ser el proveedor de la casa, de sustentar a su esposa y a sus hijos. Protege y cuida, de cuidar también a su esposa, a su familia, que enseña sobre todo esta parte, ¿no? Los principios del Creador, sus instrucciones, tanto a su esposa como a sus hijos. Es fiel a los pactos. ¿Qué es la emuná? Es fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Al Creador. Nosotros tenemos un matrimonio con el Creador. Los mandamientos, la que tú a nosotros son los mandamientos. Y debemos ser fiel a ellos. Asimismo, cuando nos casamos, los que se casan hacen votos matrimoniales, hacen una ketubá, hay un compromiso, hay que ser fiel a eso. Fidelidad, sujeto a las autoridades. La persona que sabe sujetar a sus autoridades y por eso sabe ser una buena autoridad. Ama. Sabemos que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta y que el amor tiene que ver con guardar los mandamientos, porque los mandamientos son instrucciones de cómo relacionarme con el Creador y de cómo relacionarme también con mi prójimo en todas las áreas. Y el tema de la autoridad delegada, cómo ejerce esa autoridad. Si sabe sujetarse a las autoridades, pues va a ser una buena autoridad en su casa, dando ejemplo. Es el primero en dar ejemplo. Y la mujer es una mujer virtuosa, ¿sí? Una mujer sabia que edifica su hogar, misericordiosa, dadivosa, generosa, corrige, orienta y guía, con toda mansedumbre y humildad, es ordenada y disciplinada, trabajadora y emprendedora, o sea que ayuda a su esposo a levantar a su familia, protege a su familia, lo que hablábamos ahorita que todo gira en torno alrededor de la mujer, prácticamente la mujer es como, si bien el varón es el sacerdote, la mujer también ejerce un oficio de sacerdote porque ella es la que enseña prácticamente a sus hijos y es la que más tiene el tiempo en la casa para transmitirle los valores y los principios del Creador a sus hijos. Protege a su familia, se sujeta a su autoridad, que es su esposo, pero sabemos que esa autoridad no es el hombre patán, no, una persona que está, su cabeza es el Mesías y se comporta como él. O sea, que ama a su esposa, la tiene como vaso más frágil, le da honor, etcétera, etcétera, etcétera. La protege, la sustenta, la cuida. Entonces se sujeta a esa autoridad, entiende su rol y su función
y es amorosa. Todo esto fue lo que estuvimos desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Ahora, quiero contrastar esto con esta pregunta que iba a hacer. ¿Por qué se divorcian las parejas en la actualidad? Y vamos a contrastarlo con la generalidad. Ya aquí no estamos hablando, ya todo este tiempo estuvimos hablando del ideal, de estar en Torah. Ahorita vamos a contrastarlo con la realidad que vemos a nuestro alrededor, que la mayoría de la gente pues no conoce estos principios y muchos de nosotros apenas estamos conociéndolos o apenas lo van a conocer. Entonces, contrastemos los que han estado a lo largo de todo este estudio, contrastemos lo que hemos visto con lo que vamos a ver a continuación. Quiero meterme a este link donde nos va a mostrar, esto es a nivel de Estados Unidos, digo, cuáles son las razones por las cuales las parejas se divorcian. ¿Cuáles son las causas? Y aquí vamos a hablar de 10 causas, las 10 causas de divorcio más comunes. Vamos a ir leyendo. Dice, las causas del divorcio más comunes son la falta de compromiso, exceso de discusiones, expectativas no realistas, falta de igualdad en la relación, abusos, problemas económicos o falta de habilidades para resolver problemas. El divorcio es un fenómeno creciente que cada vez se ve más presente en nuestra sociedad. De hecho, durante los últimos años se ha experimentado tanto una disminución gradual de matrimonios como un incremento de divorcios. Es decir, menos gente se casa y más gente se divorcia. Pero mire las problemáticas que vimos ahí. Abusos, expectativas no realistas, falta de igualdad. Y esto de falta de igualdad es no entender los roles, querer los dos ser cabezas, discusiones, que también tienen que ver con sujetarse a la autoridad, con tratar a la mujer como vaso más frágil, el respeto, problemas económicos, falta de compromiso. Y todo eso es porque simplemente muchas veces se casan por emoción, pero no han entendido qué es el matrimonio. Y cuando llegan ahí, se enfrentan, hay ese choque cultural, tienen todos esos problemas. Diferentes estudios ponen de manifiesto cómo las separaciones y los divorcios han aumentado alrededor de un 25% durante el último lustro. Un 25%, un porcentaje alto. Asimismo, los datos aportados desde Estados Unidos ponen de manifiesto cómo entre el 40 y el 60% de los matrimonios acaban en divorcio. O sea, más de la mitad, Mauricio, porque digamos que el 50%, o sea, la mitad de la gente que se casa se divorcia. Eso es algo muy alto. Estos datos muestran que las relaciones sentimentales son altamente complejas. Además, se pone de manifiesto que cada vez resulta más complicado mantener los matrimonios y evitar los divorcios. ¿Por qué sucede esto? ¿A qué se debe esta tendencia que se está experimentando durante los últimos años? ¿Qué factores causan las separaciones? Todas estas preguntas están adquiriendo una elevada relevancia en el estudio de las relaciones conyugales. Por este motivo, cada vez encontramos más investigaciones y más datos que tratan de dar respuesta a los motivos de separación. Entonces vamos a ver aquí causas del divorcio más comunes. 1. Falta de compromiso. La falta de compromiso es el factor que se ha mostrado más prevalente entre los divorcios y las separaciones. Específicamente, un estudio reciente llevado a cabo en la ciudad de Utah mostró que el 73% de las personas que se habían divorciado apuntan la falta de compromiso como la principal causa. Entonces dígame, si yo me caso, ¿cómo voy a tener falta de compromiso? ¿Para qué adquirí un compromiso si no tenía claro? Es porque no tenías claro qué era el matrimonio. Seguramente pensabas que el matrimonio era simplemente, no sé, licencia. Felicidad. Sí, felicidad, y que de pronto es lo que pasan en Hollywood, que todo es felicidad y alegría y no pasa nada malo. No. Hay muchas cuestiones ahí que traen problemas, que van a haber confrontaciones. El tema es cómo manejarlas, saber cuál es el propósito del matrimonio, qué es una mujer, todo lo que hemos visto. Dice, si analizamos las características de las relaciones de pareja y los matrimonios, es evidente que el compromiso resulta un aspecto indispensable.
sin voluntad de comprometerse, es altamente complicado mantener ningún tipo de relación y mucho menos una conyugal. Ahora imagínese, si usted no conoce al creador, ¿qué compromiso va a tener por cambiar? De pronto estás con la actitud de, no, es que yo voy así, y así, que me quiera, me quiere así, por ejemplo. Una actitud rebelde, egoísta. Cambio, ¿qué nos dice el creador? ¿Qué le dice que lo que leíamos ahorita? Alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y qué dijo el Mesías? Ser manso y humilde de corazón. Entonces aquí vamos viendo cómo la falta de conocimiento, el conocimiento del creador, pues está trayendo muerte, porque esto finalmente es muerte. Así pues, se observa que muchas parejas deciden casarse sin estar lo suficientemente comprometidas. Este hecho se traduce de forma prácticamente automática en divorcio durante los años posteriores. Hoy en día existe un elevado consenso en catalogar la falta de compromiso como la principal causa de divorcio. De este modo, se pone de manifiesto cómo las actitudes resultan más relevantes que los comportamientos aislados en el mantenimiento de un matrimonio. Entonces, mire, muchas veces estamos pensando en, o sea, muchas veces le pueden delegar la falta de compromiso al otro porque estamos pensando que el otro me tiene que hacer feliz. Cuando usted lo que tiene que estar pensando es que usted debe hacer feliz a la otra persona. Y si el otro también piensa lo mismo, pues la cosa va a armonizar, porque usted está pensando egoístamente en que no, yo me voy a casar con él porque él o ella me va a hacer feliz. No, o sea, empiézalo a ver de otra manera, de una manera más humilde. No todo es recibir, denme, sino que el Eterno Pueblo nos manda a dar. Esta es como la primera. La segunda, exceso de discusiones. La segunda causa que se ha asociado con las rupturas matrimoniales es el exceso de discusiones. Los datos apuntan que este factor es notablemente inferior a la falta de compromiso, pero superior al resto. Específicamente, el estudio comentado anteriormente puso en manifiesto cómo el 56% de los casos de divorcio argumentan el exceso de discusiones como causa de la separación. Claro, imagine usted todo el tiempo discutiendo y discutiendo, ¿no? Pues. Y esta es una característica que, como lo veíamos en los primeros temas, nosotras tendemos a tener un poquito más el exceso de discutir por el tema de las palabras, por el tema de que somos más emocionales, entonces nos dificulta a veces comunicar de manera asertiva, se nos dificulta más el tema del dominio propio, y es algo que tenemos que nos lleva a reflexionar y cómo somos aún en el trabajo. ¿Sí? O sea, si tenemos exceso de discusión dentro del trabajo, por Dios, eso es un campo de guerra, imagínate en el hogar. Se hacía el trabajo como era en la casa, pues. O sea, si en el trabajo con los compañeros tienen menos confianza, ahorita imagínate, o sea, tienen menos autoridad, por así decirlo. Bueno, si no tienen un rol de jefe o algo así, pero mantienen discusión con tus compañeros, ahorita imagínate en la casa donde tiene una potestad o algo, pues no. Y sí. Si el hombre cae en ese juego también, o sea, si da con una mujer así que tiene esa tendencia, el hombre es igual, pues imagine cómo va a hacer eso. Una batalla campal. Dice, asimismo, el doctor William Doherty comenta que cuando en el seno de una relación conyugal predominan las discusiones, las probabilidades de divorcio incrementan de forma muy elevada. Si analizamos este factor, podemos ver que el exceso de discusiones puede ser más un síntoma que una causa en sí. O sea, un síntoma de algo que se está cocinando ahí detrás, que no ha salido a la luz. Es decir, el hecho de que un matrimonio discuta constantemente puede ser una muestra de que hay algo que no funciona correctamente. De hecho, son muchos los expertos que realizan este tipo de interpretación sobre este factor. De este modo, el exceso de discusiones puede poner de manifiesto otro tipo de problemáticas como de falta de coordinación, mala comunicación, incapacidad para solucionar problemas o intereses distintos dentro de la pareja. Y esos intereses distintos, pues, por eso mire que
el Eterno decía, no unáis en yugo desigual. ¿Sí? Porque hay un propósito principal para el pueblo de Elohim. Y ya después vienen los otros, las otras metas, las otras cosas que también hay que evaluar, proyectos de vida. Está claro que las discusiones son uno de los aspectos más delicados dentro del matrimonio. Esto no quiere decir que para que un matrimonio funcione no debe discutir nunca. Las discusiones se consideran normales y necesarias en muchos casos. Sin embargo, estas deben ser productivas y controladas. Productivas y controladas. Cuando la pareja pierde el control sobre las discusiones, la probabilidad de divorcio se hace muy elevada. Entonces, si hay dos Hulk y no saben manejar el dominio propio, o sea, no tienen el tema del dominio propio y todas estas cuestiones que hemos hablado, pues va a salir el Hulk, va a salir la bestia, entonces bestia contra bestia, pues imaginen que va a parar eso. Pero si alguno de los dos, en medio de la espiritualidad que se tiene y que es lo que estamos enseñando, pues obviamente uno se autocontrola, ¿no? Yo no puedo hacer esto porque alguno de los dos, de pronto en algún momento uno va a estar con un poquito el monstruo más salido, pero el otro sabe controlar la bestia y entonces así entre los dos se ayudan y saben que no pueden permitir eso. Hay un tema muy interesante ahorita que hablaba Javier, era lo que dice en Pedro, ¿no? La mujer no ganará al hombre por palabras, sino por conducta. Y a veces como que uno lo lee como mujer y uno, pero ¿cómo así? Yo tengo que hablar, o sea, hemos aprendido a cambiar la conducta del otro a través de la palabra, a través de la discusión, pero dentro del matrimonio, Elohim nos recuerda y nos dice precisamente, venga, vamos a empezar a hacer desde la conducta, vamos a trabajarlo desde el modelo, desde el modelamiento. Y tiene que ver con lo que está diciendo aquí Adriana, no sé si quiere abrir el micrófono, todo el tema de la necesidad de controlarlo todo, que ya veíamos que es una tendencia que tenemos nosotras. Hola, sí, es un poco eso. Desafortunadamente nosotras hay una necesidad que impera y es el tema de querer tener el control, y en esa misma necesidad de controlarlo cometemos ese error. Aparte que tenemos un poco más de código de palabras que los hombres, entonces a veces nos excedemos, queremos manejarlo todo a nuestra manera, y eso lleva a que no tengamos una comunicación asertiva, no aprendamos a resolver conflictos de manera asertiva, sino por el contrario, entrar en esa discusión que no tiene sentido con el otro. No le damos el lugar, no le damos el valor, no le damos el respeto, y pues la verdad, como lo mencionaban ustedes ahorita, es bastante complejo estar en un hogar así, en una situación así. Creo que en algún momento todos lo hemos pasado por diferentes protagonistas, no hablo solamente de parejas, sino de pronto ahorita a nivel laboral o académico, cuando estamos en constante conflicto, lo único que eso hace es dañarnos más, hace que nosotros en ese interés de tener un poder, entre comillas, y ganar, dañamos al otro y por supuesto nos dañamos a nosotros mismos. Entonces, solamente quería como mencionar eso, sí hay una necesidad grande en las mujeres de dominar, de controlarlo, y eso hace que se dificulte el tema de resolver conflictos y llevarlos a esa situación. Sí, igual. Es interesante porque ese tema también toca al hombre, ¿no? El hombre también por querer ser jefe, líder, tiende también a herir a la mujer, bueno, todas esas problemáticas que veíamos. Sí, el hombre cuando no entiende que la mujer es vaso más frágil, entonces de por sí el hombre es más brusco a la hora de hablar. Entonces, sin querer, porque muchas veces sin querer, simplemente habla así y hiere sin darse cuenta. Pero entonces, precisamente por eso la palabra nos lleva a que calma, piense, y acuerde que ella es vaso más frágil y de pronto tiene que hablar de otra manera, ¿no? Pensar antes de hablar, ¿no? Muchas veces reaccionamos y contestamos y cometemos errores. Entonces, pensar y, como dice el dicho, tragar saliva, respirar y dar una respuesta no tan emotiva, porque muchas veces esas emociones fuertes pues, nos llevan a reaccionar simplemente, sino, como dice una amiga, calmación y respire y bueno,
hable ya no, Calmación. no con la emoción, sino ya algo más razonal. Más En equilibrado. calmación, chicos, en calmación. Ser más asertivos. Otro punto que vemos aquí es la infidelidad. Ahora, estamos citando todo esto, pero posteriormente vamos a mostrar qué es lo que nos dice la palabra, qué es lo que nos dice la Torá, qué nos dice el Mesías, qué nos dieron los profetas acerca de este tema. Aquí estamos viendo porque es una realidad que vemos en nuestro entorno y queremos mostrarla para luego ya enseñar lo que nos dice la Escritura y lo que dijeron los profetas y el Mesías y la Torá. Ahora, otro punto es la infidelidad, que es el tercero. Aquí ellos lo están colocando sí en un orden de cuál tiene una mayor incidencia para los divorcios, ¿no? Por eso estaban hablando ahí de unas cifras, estaban hablando de unos porcentajes. Tercero, la infidelidad probablemente este es el factor que la gente más relaciona con los divorcios y las separaciones. Para muchas personas estos comportamientos resultan los más inadmisibles dentro de la pareja y los que pueden motivar con mayor facilidad una ruptura. Sin embargo, a pesar de que esta visión está ampliamente extendida en la sociedad actual, los datos muestran cómo, a la práctica, la infidelidad cae hasta la tercera posición en la lista de causas de divorcio. La mayoría de estudios apuntan cómo este factor puede motivar entre un 50 y un 55% de todos los casos de divorcio. De este modo, a pesar de no ser la causa principal, su incidencia es muy relevante. O sea, sí tiene peso, pero mire que el tema de las discusiones y están por encima de la falta de compromiso. No obstante, el estudio de esta causa presenta una serie de discrepancias. En primer lugar, un estudio mostró que el 90% de la población americana afirmaba que la infidelidad es un acto moralmente inadmisible. Por tanto, la actitud de la sociedad sobre este fenómeno parece estar bastante claro. La infidelidad puede originar más de la mitad de divorcios. Sin embargo, solo un 2% de la población americana afirmaba haber sido infiel a su pareja. Este hecho expone que la infidelidad resulta un comportamiento más individual que de pareja, por lo que está sujeto a variables altamente incontrolables. Bueno, el tema de la infidelidad, que lo curioso es que no es la primera, ¿no? Hay otras cosas más del día a día, de actitudes, de cuestiones que, de esas pequeñas, como dirían, esas pequeñas zorras que poco a poco van comiendo y cuando menos pensó, el efecto olla pitadora, ¿no? Poco a poco ahí van. Es que muchas veces muchas veces la infidelidad es el reflejo de eso, que tú dices ahorita. El principal compromiso, y es claro, cuando yo no tengo una identidad clara, cuando realmente no sé quién soy y cuál es mi proyecto de vida, pues, como dicen por ahí, cualquier bus me sirve. Entonces no soy claro en definir exactamente para dónde voy, cuál va a ser esa persona que me complementa. Y cuando ya se está en esa relación, parte de todas las situaciones que se manejan, como es la falta de comunicación, la resolución de conflictos, no saber establecer estrategias de afrontamiento, todo esto lleva a que la pareja llega al momento, uno de los dos o los dos, dicen, mejor voy a buscar en otras personas, o resulta que por fuera encuentra quien lo escuche, quien le hable diferente, quien entre comillas le dé un entendimiento que su pareja no hace. Entonces, la infidelidad es una consecuencia de esa falta de compromiso e identidad que hay dentro de los matrimonios. Por eso no está como, digamos, como lo mencionaban ahorita ustedes, uno creería que es como la número uno, digamos, como de los motivos de las causas, y no precisamente por ser una consecuencia de otras situaciones mayores. Claro, no ser infiel de la noche a la mañana. Más o menos lo que uno comúnmente escucha que uno busca en la calle lo que no le dan en la casa, ¿no? Más o menos sería así, o sea, esa falta de aún de aceptación por parte de mi pareja, que llega el amigo o la amiga que le empieza a hablar uno dulce, que le empieza a hablar esas palabras que carecen
de pronto dentro del matrimonio. Más o menos sería así, chévere, chévere, para ir reflexionando aún junto con lo que habíamos ahora. Sí, por eso el tema de la identidad es clave. Y el tema de que el primer amor es el creador. Cuando nuestra identidad está en el creador, que somos pueblo de él, somos simiente santa, eso nos lleva a hacer una cantidad de reflexiones que cuando vamos a encarar estos roles y estos compromisos, nosotros ya tenemos claro quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos y cuáles son nuestros propósitos. Y no vamos a caer en, o sea, todo el mundo se van a generar todas estas cosas que estamos viendo aquí, tanto en creyentes como en no creyentes, todo esto se va a presentar. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias es cuando ya tenemos claro lo que estamos hablando, identidad, y esa identidad es con el Creador y con su palabra, y la actitud que vamos a tomar. Que no podemos tomar la actitud de alguien que no conoce al Creador, que está en rebelión a sus leyes. El Eterno nos ha marcado las pautas de cómo debemos comportarnos. Entonces, cuando empezamos a aplicar y a vivir esa palabra, todo esto se va a resolver. Porque vamos a ver más adelante que todas estas cuestiones no son causales de divorcio en la palabra. Estas causales de divorcio son las por las cuales el mundo se está divorciando. Y miren, las cifras son altas. El problema es que muchas veces esto también contagia a los creyentes, lo cual muestra de que al parecer tienen un pie más afuera que adentro. Bueno, también puede ser. Sigamos acá. Cuarto punto, casarse demasiado joven. Y ojo con este porque este va en contra de la escritura. En la escritura se casaban jóvenes. Vamos a leer primero y ya comentamos. Hoy en día existe un elevado consenso en afirmar que el matrimonio constituye un tipo de relación compleja. Se ha demostrado que casarse demasiado joven es un factor de riesgo para el divorcio. Los datos muestran que el 46% de las separaciones se indica este hecho como una de las principales causas. Así pues, los matrimonios que se efectúan en edades tempranas presentan mayores probabilidades de fracasar. El hecho de que casarse demasiado joven sea una de las principales causas de divorcio reside en las condiciones sobre las que se establece la relación. Las parejas que no están bien asentadas y consolidadas antes de casarse podrían no estar lo suficientemente preparadas para el matrimonio. Claro, porque pues ni siquiera saben cuál es su rol como hombre, mujer, ¿no? Nunca le han enseñado todas las cuestiones. ¿Cuál es el rol del varón? ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Qué es el matrimonio? Y eso, mire, los que están aquí jóvenes, tienen la oportunidad de recibir estas enseñanzas y empezar a entender todo esto. Porque todo esto es lo que nos deben enseñar a nosotros desde niños. Irnos enseñando todo esto. Precisamente para cuando lleguemos a una edad joven, pues, o sea, a ver, la misma biología, diríamos, nos muestra por qué, por ejemplo, la mujer empieza a ovular a los 12, 13 años. Ya a partir de ahí, ya es una tierra fértil para dar hijos. En la antigüedad se casaban jóvenes. ¿Por qué? Porque es que la mujer sí tiene los óvulos contados. Ahora, aquí no estoy diciendo que tienen que casar a los 12 años, pero sí se casaban jóvenes, porque los óvulos sí están contados en la mujer. Entonces, ese tiempo de fertilidad se va a acabar. Y obviamente esa madurez física tiene que venir con una madurez también que mental, espiritual. Y esa es la que, por eso el Creador dice, y estas palabras se las repetirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, es un mandamiento que uno le enseñe la palabra a sus hijos, incluso si alcanza a conocer a sus nietos, a los nietos también. ¿Precisamente para qué? Para poder generar este tipo de relaciones consolidadas, fuertes, con propósitos claros, con metas claras, y que no pase esto que pasa, que es lo que está pasando en el mundo, que es lo que está pasando aquí. Lo triste es que también pasa supuestamente entre creyentes, y esto no debe pasar entre creyentes. Entonces el compromiso es que las nuevas generaciones precisamente puedan transmitirle el conocimiento del Creador. Dice aquí,
Muchos expertos relacionan este factor con el nivel de compromiso y las actitudes respecto al matrimonio. Los matrimonios precipitados o efectuados en etapas iniciales de la relación pueden tener menos opciones de desarrollar un compromiso satisfactorio. Del mismo modo, las personas jóvenes tendrían mayores probabilidades de no presentar la maduración personal necesaria para comprometerse al matrimonio y ser constantes en su relación. No, porque hay falta de conocimiento espiritual. Hoy estamos en un mundo que le falta conocimiento espiritual. ¿Conocimiento de ciencias? No. Es conocimiento de principios y valores, de vida espiritual. La gente espiritualmente está muerta. No conoce los principios y los valores, que solo lo enseña la palabra. Eso no te lo enseñan en la universidad, en el colegio. Por eso tenemos gente grande, adulta, que parecen niños, se comportan como niños. Son inmaduros toda la vida. Porque espiritualmente. Entonces, esto, por ejemplo, la palabra estaría en contra de esto que están planteando aquí. Pero pues es una realidad mundial, ¿no? Entonces, miremos cómo el mundo va en contra de lo que Dios establece. Expectativas poco realistas es un quinto punto. El matrimonio representa un cambio notable en la vida de las personas, ya que implica una modificación del estilo de vida. Tal y como sucede ante cualquier cambio vital, las expectativas personales sobre la nueva situación resultan altamente relevantes. Claro, porque ya no puedes pensar egocéntricamente, sino que ya son un ejat. O sea, ya usted no es usted solo, usted es uno, no uno solo, y no que ahorita ya usted es un uno compuesto, un ejat. Se unirá a su mujer y serán un ejat, una sola carne. Allá en Bereshit, en Génesis, el Adán los creó a imagen y semejanza, era el hombre y su mujer. Eran uno solo. Dice, para poder adaptarse bien a una situación nueva es necesario que lo que se espera guarde una cierta relación con lo que se presencia. De lo contrario, será necesario un mayor esfuerzo adaptativo y una modificación de las expectativas. Cuando esto no sucede, suele resultar muy complicado aceptar y estar a gusto con el cambio que se ha producido. Esta situación se ve claramente reflejada en los divorcios, motivo por el cual poseer expectativas poco realistas se postula como una causa importante de divorcio. En el estudio de Utah se vio que el 45% de los casos de divorcio postulaba este factor como causa importante de la separación. Así pues, poseer expectativas idílicas y sobrevaloradas sobre la vida dentro del matrimonio puede poner en entredicho la relación. En estos casos, si los cónyuges no consiguen adaptar sus expectativas a su comportamiento y al funcionamiento de la pareja, el matrimonio puede fracasar. Lo que estaba hablando ahora rato, el príncipe azul. O sea, generan expectativas sobrevaloradas, expectativas idílicas de que vivieron felices y comieron perdices. Todo eso que se vio en Disney, en Hollywood. Y pues la realidad es otra, la realidad es que hay problemas, que es un choque cultural y que si yo no tengo principios y valores claros, pues obviamente todo eso va a venir a ser como una tormenta. Y si yo no estoy edificado sobre las rocas y no sobre arenas movedizas, todo eso va a generar un caos. Y va a generar es frustración y una cantidad de cosas. Porque usted va a estar viendo a la otra persona bajo el lente de la expectativa de príncipe azul que usted tenía. Y resulta que ese no era un príncipe azul. Chicos, un aporte ahí. Además, ahorita como lo mencionaba al principio cuando estaba haciendo una explicación Dani acerca de que hemos salido pues de Egipto porque cuántas parejas se tuvieron antes. Bueno, este punto va mucho en ese sentido porque lo que yo hago ahí es simplemente una representación de mi ser egoísta, cuando lo que hago es colocar la responsabilidad de mi vida en las manos del otro, no siendo yo consciente de que mi vida es mi responsabilidad al entender mi identidad en el eterno. Claro, pues hay gente que no conoce la palabra, que no conoce la Torá. Entonces,
¿qué hace ese sistema? Que el sistema de por sí es muy egoísta y es un sistema muy banal, donde lo que hace es precisamente eso. Mi pareja, entonces usted es el responsable de que yo sea feliz, de que yo sonría, de que yo esté bien. Si yo estoy mal es su culpa, si a mí me pasó tal situación es tu responsabilidad. No sabemos y no tenemos claridad frente al rol que cada uno tiene. Eso ahorita lo decías, Javi, la importancia de conocer, y por eso pues ya se vio con antelación para tener una claridad al respecto, porque cuando sabemos cada uno qué rol tenemos en relación al otro, nuestras expectativas van en función de lo que dice la palabra, no en función del sistema ni de lo que digo yo como ser humano. Empezamos a menguar, empezamos a quitarnos ese traje de mentira, de banalidad, de egoísmo, de vanagloria, y podemos precisamente dar cabida a lo que es el amor y a lo que es entender realmente una relación de pareja, y en ese caso pues el matrimonio. Sí, digamos que ahí hay algo que me gustaría como dejar claro, y es que si bien dentro del IHAT yo tengo que ser responsable de mis actos, sí es importante que la otra persona pueda como acompañar durante ese proceso, ¿no? No es que, ay, no, es su responsabilidad y es su consecuencia y usted lo hizo y vaya y resuélvalo sola. No, que ahora Javier decía, o sea, son un EJAT. Si bien es un proceso que la otra persona tiene que trabajar sola o solo, tiene que elaborarlo, yo como compañera de esa persona, pues tengo que buscar también cómo potencializarlo, cómo ayudarlo en ese proceso que está trabajando, ¿no? Como acompañarlo. Era solamente como para dejar eso ahí claro porque es importante. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. La verdad es que yo pensé que esto iba a ser más corto, pero nos extendimos. Pero bueno, no tenemos afán. Estamos aquí aprendiendo. Lo importante es pues, poder generar este tipo de reflexiones, y nosotros como pueblo santo, que decimos ser pueblo santo, muchas veces contrastar esta información con el mundo nos sirve porque también nos lleva a mostrarnos a nosotros de verdad qué tanta santidad estamos teniendo y qué actitudes estamos los que están casados, qué actitudes están teniendo en sus relaciones matrimoniales, o también aprender de los errores del pasado y de pronto se ven reflejados aquí, poder a partir de ahora pues tener más conciencia de todo ello y darnos cuenta de que debemos hacer qué, lo que dice el Señor, no lo que dice el mundo, hacer lo que dicen las instrucciones del Creador. Ese es el punto. Entonces dejémoslo hasta ahí, vamos a darle gracias al Creador y vamos a hablar entonces. Padre amado, te damos muchas gracias por este espacio de tiempo sagrado en que nos podemos estar aquí, en el cual tú nos llevas, Padre, a reflexionar sobre nuestras vidas con respecto a ti. Tu palabra es como un espejo que nos muestra el reflejo de lo que somos, no físicamente, sino cómo somos en nuestro interior. Cómo es nuestro carácter. Qué tan humildes y mansos somos. Si realmente estamos desarrollando esa estatura del Mesías y tratando de tener esa mansedumbre y esa humildad que él dijo que debíamos aprender de él, o estamos viviendo vidas más parecidas a como las vive el mundo y el sistema de este mundo que nos lleva y nos manda toda esa información para que hagamos todo lo contrario a lo que dice la palabra del Creador. Por eso vemos un mundo en caos y no vemos sino muerte y destrucción. Destrucción de las relaciones matrimoniales, destrucción en los hijos, muchas consecuencias nefastas, Padre. Nosotros queremos agradecerte en esta noche por permitirnos estar en este espacio sagrado, entrar en él y poder reflexionar todas estas cosas, verlas con lupa, con claridad, con entendimiento, poder reflexionar en ellas. La gente está en la calle
y solamente sabe dejarse llevar por el sistema. No reflexiona, no piensa. El sistema lo lleva y lo trae. Un sistema que sabemos que está corrupto y que la palabra nos enseña que está dirigido por el enemigo, porque nosotros le entregamos esa potestad y es el que tiene el control. Tentó a nuestro Mashiach con poder y riqueza de este mundo, pero él respondió: solamente el Señor tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Y eso es lo que queremos, Padre: servirte y adorarte a ti y dejar que tú nos dirijas. Que tú nos dirijas. Ya hemos cometido muchos errores. Te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh guiándonos a toda verdad, dándonos ese entendimiento y discernimiento de lo que debemos hacer. Permítenos poder seguir creciendo en tu palabra, que es la que nos transforma y nos lleva por buenos pastos y por el camino de vida y de bendición. Colocamos este tiempo delante de ti, este resto de Shabbat, que sea de edificación para nosotros y nuestras familias, que todo lo que aprendamos podamos ponerlo por obra, que sigamos siendo transformados por el poder de tu Ruach HaKodesh. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo, Yehoshua, el Mesías. Amén y amén.